México de contrastes, México de ideas, de conflictos y de confrontaciones por la ambición política. México de corrupciones y de impunidad que paren de manera por demás dramática y patética hijos como el narco, como una narcocultura, y que provocan que estemos en un paradigma completamente preocupante, en un cisma de profunda crisis de identidad nacional. Esa es la verdad. Los valores que nos sustentaron en un momento como mexicanos hoy se han transformado de una manera errónea, de una manera mala, para darle incoherencia al ser mexicano. Y no todo es fatídico, puesto que existen cosas que nos sustentan y nos dan orgullo. Existe mucha gente que detrás de muchísimas cosas que puede tener en contra de su beneficio como mexicano, también es cierto que las desconocen. Y otras tantas que no tuviesen necesariamente no tener la voluntad por cambiar. Este México nos sustenta de muchas maneras y necesita que volvamos a rescatar ese sustento de espíritu para poder renacer y poder reconstruir nuestra cultura nacional. Soy Evidey Castro Lainez, coordinador general del Movimiento Nacional por la Seguridad y la Procuración de Justicia. El Movimiento Nacional por la Seguridad y la Procuración de Justicia no solamente es un grupo desorganizado u organizado de compañeros que luchan por la dignificación policial y también por sus derechos humanos. Somos un movimiento que tiene líderes fuertes que sustentan una plena convicción de defensa de las instituciones y de nuestra identidad nacional. El Movimiento Nacional por la Seguridad y la Procuración de Justicia lucha hoy por poder rescatar los valores que nos sustentan como mexicanos, que tienen que ver con nuestra cultura nacional, que tienen que ver con nuestros orígenes, con los principios básicos de las nuevas costumbres, para de ahí poder partir y reconstruir necesariamente la cultura de los mexicanos y poder dignificarnos entre todos, siendo una parte de ellos primordial la seguridad pública y la procuración de justicia. La impunidad y la corrupción son elementos que necesariamente dañan a la sociedad y que muchas veces tienen que llegar al efecto primigenio para poder descargar la culpa. Y en este caso, pues los policías. Somos la primera imagen del Estado. Somos la imagen que puede el Estado utilizar malamente para poder decir, ahí está el mal y no más arriba. La corrupción, la impunidad tiene que ver con todas las escalas. No necesariamente es exclusiva de una policía. Ni tampoco la corrupción necesariamente tiene que ver con ser policía. La corrupción, la impunidad, tiene que ver con esos valores que nos sustentan desde nuestros propios hogares, desde la propia ética con que se nos educa y las propias formas que nosotros aquilatamos como disciplina para poder ser lo que somos. De tal manera que la corrupción y la impunidad no es exclusiva del servicio público. Existe entre los taxistas, entre los doctores, entre los políticos, entre los profesores, entre los alumnos. Finalmente está en todos lados. Y sí, por una cultura del morbo, por una cultura barata que de alguna manera nos hace ser un tanto malinchistas, hemos querido descargar hacia la culpa de los policías. Y tampoco digo que no la tengamos. Finalmente tenemos que aceptar que también muchos de esa corrupción tiene que ver con malos elementos. Pero no necesariamente porque sean policías, sino porque tienen esa educación errónea que ya la traían desde antes. De tal manera que tampoco nos justificamos. Pero si bien es cierto que tenemos que lograr una cultura nueva, tenemos que partir de la revalorización de los recursos, de la majestuosidad y la grandeza con que vivimos en este país. Aprender a amarlo, a quererlo, a respetarlo y a defenderlo. Si nos olvidamos de los principios básicos que tenemos como mexicanos, si no podemos darle un pie a una cultura que nos sustentó desde épocas prehispánicas hasta la actualidad, y no podemos partir de ello para poder llevar un mejor conocimiento a los hogares,
poder acercar a los jóvenes hacia alternativas reales de interacción cultural, social, no vamos a lograr nada. Mientras los políticos se sigan manejando hacia su hambre de poder, de escalafón político, sin la verdadera convicción y el amor a un país, por hacer algo bueno y a favor de las familias, de la sociedad, no se le va a lograr gran cosa. Tenemos que dignificarnos todos, tenemos que dar un voto de confianza hacia unos con otros para poder de ahí partir y arrancar un discurso que nos provee de identidad. Les agradecemos mucho el apoyo que nos han dado. Tenemos que seguir por la colecta de 1 millón de firmas, que nos lleva a otra idea más que poder coadyuvar, cooperar, colaborar en nuestra propia constitución política hacia aquellas partes que están mal. La constitución política no es una Biblia sagrada que sea intocable, es un documento que nos legitima como mexicanos. Es el documento que establece las normas básicas de la interacción entre los mexicanos. Pero si esas reglas básicas las hemos amañado, las hemos hecho mal, tenemos que corregir los errores, porque la cultura se va corrigiendo entre aciertos y errores. Y si desde el 2008 se alinearon muchísimos políticos creyendo que el tan solo hecho de coartarles su derecho a la igualdad, al trabajo, a la presunción de inocencia, se iba a arreglar la corrupción entre las instituciones de policías, se equivocaron, señores. Esa no era la idea. Ni tampoco lo ha subsanado, y ahí tenemos al narco, y ahí tenemos la violencia, y tenemos tantas cosas. Dense también ustedes una oportunidad para hacer las cosas bien. Tenemos que reformar el artículo 123 constitucional, apartado fracción 13, párrafo segundo. No es posible que cuando se le inicie un procedimiento penal o administrativo a un policía, a un perito del Ministerio Público, aún demostrando que es inocente, tenga que ser sacado de su trabajo. Porque entonces no estamos actuando con una verdadera convicción. Estamos hablando de querer justificarnos ante la sociedad con un mal que ustedes mismos provocan. Muchas gracias. A su servicio siempre.